Bienvenidos, amigos invisibles, de acá, de allá y del más allá. Sean bienvenidos al segundo video de nuestra tercera miniserie que está dedicado al proyecto eNation. Anteriormente hemos sacado al aire, hemos puesto online una serie sobre los problemas que tienen que ver con el dinero. Una segunda serie fue la presentación del proyecto de Unity Coin, y en esta tercera estamos entonces tratando y proponiendo el proyecto hermano de Unity Coin, que es eNation. Entonces quedamos en el video anterior en cuáles son los problemas que atacaría o que solventaría una afiliación, una participación en un estado, en un proyecto, en una nación virtual, física y monetaria como eNation. ¿Cuáles son esos problemas, Elisha? ¿Cuáles otros? Sí, el principal problema que tenemos desde el punto de vista emocional es que nosotros no nos sentimos como parte de una sociedad. No nos sentimos como que la sociedad está hecha para la felicidad del individuo, para mi felicidad. Más bien nos sentimos como una herramienta de explotación, para explotar, un engranaje más dentro de una gran maquinaria que no tiene ningún valor y que puede ser reemplazada en cualquier momento. Y que si funcionamos o no, la maquinaria sigue funcionando. No hay un sentido efectivamente de pertenencia, de logro común, de unidad social, de cohesión social, un pacto social como tal, un compromiso. Porque esta sensación es una realidad. Los países son granjas, así como hay granjas de vacas, de pollos, hay granjas de humanos, y las granjas de humanos las llamamos países. Esa es la realidad. Eso es lo que en verdad está pasando. Por eso es que los que más pagan impuestos son los ciudadanos, no la élite, no las grandes corporaciones, no la gente en el gobierno. Los que pagan más impuestos son los ciudadanos, porque somos nosotros, las ovejas, las vacas a las cuales hay que ordeñar. Y tenemos que salir de ahí. El principal problema que tenemos ahora, hablando del punto de vista económico, es la corrupción y el cobro excesivo de impuestos. O sea, no solamente se nos imponen malas decisiones de gobierno, se crean toda una serie de burocracias que lo que hacen es entorpecer la producción. Y claro, sí se necesita una burocracia, pero una burocracia mínima, con reglas claras. No esto que tenemos de papeleo tras papeleo tras papeleo. Tenemos proyectos mal gestionados que no solucionan nada. Tenemos mal gasto de dinero en el presupuesto de la nación de una forma increíble. Y todo lo que es el mal gasto de dinero en guerras y material bélico, que cuestan fortunas. Ya lo hablamos en otros videos, todo lo que cuesta un avión, lo que cuesta un tanquecito, un misil, eso es cantidades increíbles de dinero que al final las pagamos nosotros los ciudadanos. Y no solamente contentos con eso, con todo este despilfarro, con toda esta corrupción y cobro excesivo de impuestos que hay, además se le agrega que ahora nosotros los ciudadanos pagamos para que nos vigilen, para que vigilen qué hacemos día a día, en qué gastamos, en dónde lo gastamos, con qué medio pagamos, a dónde fuimos, a dónde no fuimos, qué páginas vemos, qué páginas no vemos, a qué hora las vemos, todo, cuánto comemos, cuánto no comemos, cuándo vamos al baño, todo nos lo tienen nosotros al detalle monitoreado por los gobiernos. Es un hecho común, el caso de Snowden lo sacó a la luz completamente, algo que se creía que no era así, y sí es así. Nos tienen totalmente monitoreados. Ahora la pregunta es, ¿y a las élites, al gobierno, también los tenemos así de monitoreados? Nosotros sabemos, por lo menos el ministro de Educación, el ministro de Finanzas o el presidente, sabemos a qué hora entró, a qué hora salió, cuántas reuniones tuvo, con quién se reunió, de qué temas trataron, a qué horas entraron, a qué horas salieron. No sabemos. Nosotros, los ciudadanos, somos los jefes del gobierno. Pero en esta sociedad nos tratan al revés, nos tratan es como a los empleados, como que nosotros somos los empleados del gobierno, no, es al revés. El ciudadano es el jefe del gobierno. Una persona que trabaja para el gobierno es un empleado, es alguien que viene a servir al ciudadano, no al revés. Y esto lo tenemos nosotros que cambiar. Esto tiene que ser cambiado de forma radical. Y la corrupción está en todos lados.
Por ejemplo, al Pentágono se le pierden 800 millones de dólares y, bueno, nada, se le perdieron. Ah, bueno, qué mal. No, pero a una persona, a un ciudadano, deja de pagar impuestos y tiene que ir preso. La NASA se gasta 15 mil millones de dólares en desarrollar un cohete que una empresa privada como SpaceX lo hace de gratis. Y así, ejemplos hay de elefantes blancos, de construcciones, de malversaciones de fondos, pero increíble. Y nos hablan después, no, bueno, porque la evasión fiscal y los paraísos y etcétera. Bueno, un momento. ¿Y quiénes son los que hacen evasión fiscal? ¿Quiénes son los que trabajan en los paraísos fiscales? ¿Quiénes son los que menos pagan impuestos? Por ejemplo, en promedio, en el primer mundo, el promedio es alrededor del 30%, sin hablar del 40%. Eso es lo que pagan los ciudadanos. ¿Saben cuánto pagan las corporaciones? 5%. 5%. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que una gran corporación paga el 5%, una empresa pequeña paga el 40% y un ciudadano paga también el 30% de impuestos? Pero una gran corporación paga el 5%. Entonces tú sabes, un momento, aquí está pasando algo claro. O sea, ya tú sabes quién es el jefe aquí, para quién están trabajando todos. Aquí estamos trabajando para una élite, para unas grandes corporaciones. Por eso es que hay que cambiar la sociedad, por todos estos problemas. ¿Y qué nos dice el gobierno? Bueno, es que el problema es que hay evasiones y lo que tenemos que hacer es poner más gobiernos, poner más instituciones. Vamos a hacer una institución. O sea, ya hay N cantidad de instituciones reguladoras, de intermediarios. ¿Y qué hacen? Nada. Nada. Y el que crea, no, hay gobiernos incorruptibles. Eso no existe en ningún país del mundo, es incorruptible. Y tenemos casos emblemáticos y muy reconocidos, por lo menos el caso de John Perkins, que escribió el libro acerca del sicario económico, donde él relata cómo él era mandado por el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos para esclavizar en deuda a los países latinoamericanos. Y él lo retrata detalle a detalle, dando créditos que tenían N cantidad de corrupción, donde había corrupción por todos lados. Algo que valía 1.000, que se podía construir en 1.000, ellos lo construían 10 veces más caro y se robaban todo el dinero. ¿Quiénes se lo robaban? Los del Fondo Monetario Internacional, los del gobierno americano y los del gobierno de ese país del tercer mundo. Ahí todos estaban metidos en esa red de corrupción. Y al final, ¿quién paga los platos rotos? El ciudadano. Y también tenemos la película que salió el año pasado, Doble Traición. En inglés es Backstabbing for Beginners, que también nos cuenta cómo es toda la corrupción en las Naciones Unidas, en la ONU, donde gobiernos de primer mundo, gobiernos de tercer mundo, banqueros, militares, grandes corporaciones están todos ahí robándose el dinero y al final el que paga todo eso es el ciudadano. Y también lo mismo nos puede contar Ronald Bernard. Ronald Bernard nos habla acerca de todo lo que es la corrupción de los gobiernos, de las élites, de los bancos y cómo ellos se reparten una gran cantidad de dinero. ¿Y de dónde viene todo esto? Porque los sistemas verticales de poder son corruptos, son inherentemente corruptos, porque los sistemas verticales se basan en el dinero, por eso es que son corruptos. Y mientras más arriba se esté en la pirámide del poder, pues más corrupto y más inmoral es. ¿Por qué? Porque el que está más arriba, lo único que le importa es el dinero. Y mientras más arriba, todo lo que le importa es el dinero. No le importa que la gente se muera de hambre, no le importa que se bombardeen civiles, no importa que se destruyan cosas buenas, no importa que la gente se enferme, no importa que se acabe con la comida. Lo único que les importa es el dinero. Y ahí está el problema. Y por eso es que nosotros tenemos a Unity Coin y a iNation. Señores, el dinero hay que dejar el control en las manos de los ciudadanos y la administración también tiene que estar bien clara en manos de los ciudadanos. La política no da soluciones. Como nos dice la gente de Meet is Canada, la gente de Nephalem Films, los políticos nos dicen lo que queremos escuchar y luego, una vez elegidos, hacen su agenda, a menudo algo completamente diferente y la mayoría de las veces no para nuestro beneficio. Todo el tiempo gastando y desperdiciando nuestro dinero duramente ganado y haciéndolo sin ningún tipo de responsabilidad por ello. Y eso lo dicen en Canadá y lo mismo es en todas partes del mundo y en los países del tercer mundo todavía es más descarado todavía. Nos dice también Rana Dasgupta, un escritor
para el diario El Guardián. A pesar de que la tecnología y la comunicación han avanzado mucho, teniendo más formas para que los ciudadanos hagan oír su voz, la participación democrática se limita en gran medida a emitir un voto entre las partes una vez cada pocos años. La democracia tiene 2 siglos sin cambiar. Se congeló en el tiempo, en un momento particular cada vez más distante de lo que somos ahora. Una reforma radical del sistema de participación política no solo es deseable, sino absolutamente necesaria. Es decir, nos quedamos en el pasado, necesitamos nuevas instituciones. Se necesita una participación más inmediata y directa. Nos dice otra persona, Michael Krieger, nos dice: la idea de que tenemos que discutir y discutir sin fin para convencer a una pequeña mayoría en el Congreso de que aprueben una legislación que luego se aplicará a 300 millones de personas es una idiotez. Existe la creencia errónea de que lo más importante que debemos hacer es elegir buenas personas. No estoy de acuerdo. Lo que necesitamos son estructuras políticas más apropiadas, porque es lo mismo. Esto de la democracia representativa, que yo voto a alguien para que, es decir, que yo delego el poder para que ese tome decisiones por mí, así como nosotros no nos ponemos de acuerdo y por eso votamos a alguien para que tome decisiones por nosotros. Bueno, de la misma manera, como esos que nosotros elegimos, esos tampoco se ponen de acuerdo y lo podemos ver. No se ponen de acuerdo entre ellos tampoco. Ni 110 millones ni 100. Igualito tampoco se ponen de acuerdo. Al final, ¿qué pasa? ¿Cómo se aprueban las leyes? Porque yo he estado en asamblea, yo sé cómo se maneja eso. Al final es la imposición de un grupito. Esos que nosotros vemos ahí en el Congreso, esos hacen muy poco. Es un grupito que está detrás de ellos el que le hace las leyes, que hace las cosas, el que paga, el que mueve las cuerdas de poder detrás. Es a la hora de verdad un pequeño grupúsculo y generalmente una élite. Nos dice también Geoff Mulgan: hay que hacer las cosas de una forma totalmente diferente. Diferente a como las hacemos ahora, donde una gente en la capital redacta una ley y luego la implementa a millones. Eso ya no funciona. Efectivamente, eso no funciona, porque va muy lento, porque además se demora, el mundo cambia así constantemente, rápidamente, y estos se quedan meses y meses discutiendo la ley, que si la aprueban, que si no la aprueban, que si le hacen esto, que le hacen lo otro, porque no se ponen de acuerdo, porque no tienen un mecanismo tampoco de ponerse de acuerdo, excepto la aplastadora de la mayoría. Los gobiernos tienen un mal sistema de toma de decisiones, y nos dice Angela Wilkinson. Esperan que el mercado lidere el camino y luego se apresuran a ponerse al día. Elaboran decisiones de última hora que se implementan en toda la sociedad, sin primero prototipar o probar ideas en poblaciones más pequeñas. Y además no se puede utilizar la palabra experimento en el gobierno. Es una palabra desagradable porque significa que puede fallar. Además, no se aplican las leyes de forma expresa ni se aplican de forma correcta en la sociedad. Además, nos dice por lo menos, esto es un ejemplo, nos dice el senador Ron Wyden de Estados Unidos: legalizar el cáñamo en todo el país pone fin a décadas de mala formulación de políticas y abre incalculables oportunidades económicas para los agricultores de Oregon y de todo el país. Bueno, resulta que el Congreso americano hace 81 años declaró que la marihuana y el cáñamo eran ilegales. ¿Por qué? Porque bueno, efectivamente la marihuana se utiliza como una droga, pero el cáñamo no. Lo que pasa es que el cáñamo es familia de la marihuana, pero no sirve para hacer droga. En cambio, el cáñamo tiene usos industriales. Y resulta que hace 81 años el Congreso, cuando prohibió la marihuana, por error, porque no sabían bien lo que estaban haciendo, por no poder hacerse prototipos, ni pruebas, ni nada, agarraron y prohibieron las dos. Y ese error lo corrigieron 81 años después. O sea, ¡qué velocidad! Imagínense, si nosotros tenemos que esperar 80 años para que se arreglen problemas legales, por favor, por tener un sistema que no funciona. En el 2021 esperar 80 años, imagínate, tienes que esperar 3 generaciones para solucionar un problema. Misión imposible, eso no funciona. Porque a la hora de la verdad, al gobierno no le importa lo que el ciudadano necesita. Si hay algo que consistentemente llama la atención de los políticos, es el dinero, efectivamente. Por eso hay grupos de interés y las estadísticas están hechas que demuestran que efectivamente si un proyecto de ley está apoyado por un grupo que tiene dinero, por una élite, esa ley pasa. Si una ley es para el beneficio de los ciudadanos y no tiene un apoyo económico detrás, lo más probable es que esa ley no pase. Eso no tiene sentido, porque el gobierno tiene que estar en función de los ciudadanos, no los ciudadanos en función del gobierno. ¿A dónde vamos entonces? Bueno, vamos a una realidad de un gobierno en decadencia. Y nos dice también Rana Gupta: podemos comprar los mismos productos en todos los países del mundo. Todos podemos usar Google, Facebook,
Pero la vida política, curiosamente, está anclada en un pasado distante y mantiene la antigua idea de las fronteras. Las oportunidades más trascendentales de nuestra era, precisamente, será la disminución del Estado-nación, debido a su incapacidad para resistir a las fuerzas complementarias y antagónicas de integración y localización del siglo XXI. Lo que nos está diciendo es que efectivamente el mundo se está globalizando, pero también se está localizando. Son fuerzas antagónicas porque cada vez estamos más interconectados. La ropa que tenemos, los materiales, los botones, la maquinaria, los teléfonos, las partes de los teléfonos, eso está hecho por todo el mundo, Corea del Norte, los China. chips, las tarjetas que usamos para... Sí, los insumos, el trabajo donde se hizo, esto es una integración global. Pero por el otro lado también vemos una regionalización. Vemos que la gente quiere comprar local y que debe de haber producción local. Entonces, las dos cosas se están viendo. Entonces, ¿cómo se hace para tener una constitución que abarque esas dos realidades contradictorias? La gente que quiere vivir en su comunidad, pero no quiere una comunidad que esté aislada del resto del mundo. Quiere fortalecer su comunidad, pero sin romper los lazos con el exterior. ¿Cómo se hace? Bueno, la solución está en Nation, porque Nation es precisamente ese equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre el derecho de la libertad y la responsabilidad que implica esa libertad, porque eso es un complemento de cosas opuestas, porque libertad es lo contrario de la responsabilidad. Y Nation está hecho con la unión y el complemento de las dos. Y bueno, vamos a dejarlo hasta acá y continuamos en un siguiente capítulo con los problemas que hay en la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos. Si les gustó el video, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos en las redes sociales, coméntenos, háganos preguntas, nosotros les vamos a responder y estén pendientes de que vamos a subir otros videos de nuestro proyecto Unity Coin y su proyecto colateral, el que estamos analizando ahorita, y Nation. Muchas gracias por estar con nosotros.